Una de las violencias que más se agudizaron después de la pandemia y que nos hizo vivir juntos, estar juntos en casa, tener muchas más horas de cercanía, fue la violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes. En lo personal, yo trabajo en UNICEF Argentina como oficial de prevención de las violencias, entendiendo que tenemos que visibilizar el tema porque la violencia existe, los niveles de violencia en distintos ámbitos y de distintas formas contra niñas, niños y adolescentes cada vez es más agudo, cada vez es más profundo, cada vez es mayor en estadística, y para prevenirla hay que primero visibilizarla, saber como adultos y adultas que existe, que los niños y las niñas también estén informados de que existe y que ellos pueden prevenirla. Y nos pareció que este era un ámbito propicio para poder compartir esta campaña en un lenguaje, como van a ver, que es musical y que es un lenguaje accesible para todas y todos, para adultos, para cuidadores, para familiares. Y también nos pareció importante la alianza con CENAF en este caso, porque existe la línea 102, que es una línea de acceso gratuito para denunciar y noticiar este tipo de vulneración de derechos contra niñas, niños y adolescentes. Y la idea de la mano de ATA fue hacer visible el tema para poder prevenir, para poder promover derechos y para que la protección, que es un poco el mandato que tenemos nosotros desde el área, exista, pero exista cada vez en menor proporción. Diseñamos dos campañas. Las dos campañas están unificadas en la idea de que hay otra forma, que no es que eso que tenemos asentado en nuestro inconsciente tiene que ser así, que podemos romper con esa cultura y cambiar y modificarnos hacia otra cultura. Fue así que trabajamos con un equipo de publicidad y diseñamos dos campañas que tienen más de una herramienta. Digamos, no es solo el corto, sino que además tienen una página web con una serie de tips que acompañan a las familias con tips concretos, entendibles para cualquiera, de cualquier nivel social y educativo, para acompañarlos sobre aquellas cosas, porque decimos, bueno, hay otra forma. ¿Y cómo es esa otra forma? Y a eso hemos apuntado. Y hemos apuntado en esa otra forma a superar los patrones adultocéntricos, patriarcales, que están asentados en nuestra cultura particular. Y es así que nuestra campaña, como les digo, tiene por un lado esta herramienta de la página web. En esta herramienta de la página web hay tips destinados a padres, hay entrevistas, decidimos hacer una campaña que fuera educativa. Y por eso elegimos profesionales que son muy sólidos en el tema en un caso es el tema de maltrato infantil, en el otro caso es sobre bullying y violencia entre pares, para que también aquellas personas que quieren profundizar de qué estamos hablando cuando hablamos tanto de maltrato infantil como cuando hablamos de bullying, pudieran profundizarlo, estos tips concretos y una serie de piezas que pueden ser descargadas, que pueden ser viralizadas en redes sociales y de las cuales hemos ido midiendo el impacto en cada una de estas. Es un problema grave que desde los lugares donde nosotros trabajamos, que son las Defensorías Provinciales y la Defensoría Nacional, creemos que se ha visto agravado por distintas circunstancias. Lamentablemente, no solo hay más canales de denuncia, por lo menos en nuestro país, de violencia y maltrato y abuso contra los niños, niñas y adolescentes, sino también creo que hay más violencia y abuso contra niños, niñas y adolescentes. Nosotros creemos que acá hay dos palabras claves en este tema. Uno es visibilizar, que lo trajo muy bien Analía, y otro que lo traía Amelia, que es desnaturalizar. Sobre la base de esos dos conceptos se basan estas campañas, ¿no? Uno es visibilizar, esto existe, y si existe, tengo que saber que nuestra obligación como defensorías y también como UNICEF es garantizar los derechos humanos que empiezan por el derecho a la dignidad y a la integridad física, que incluye la sexual y también la intelectual,
¿no? De niñas, niños y adolescentes, y además desnaturalizar que trae esta consigna de la campaña de Córdoba de hay otra forma, hay otra manera de criar a lo que fuimos criados tal vez nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos. Nuestra campaña tiene una historia que empieza antes de la Defensoría. En el año 2011 yo estaba en la Dirección Nacional de Promoción y Protección de Derechos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y se nos ocurrió hacer una campaña, que porque ya este tema era un tema que venían creyendo, y nosotros estábamos con Cecilia Esgariglia, jugando con esto a las 9 de la noche, pensando cómo íbamos a encarar esto, ¿no? Cómo visibilizamos y cómo desnaturalizamos, y empezamos a jugar con la computadora y empezamos a poner maltrato, y de repente yo me equivoco, fíjense ustedes, empezó con un error, yo tipeo buen trato todo junto, y la computadora me lo corrige y me lo separa, porque efectivamente la palabra maltrato existe en el diccionario y en la lengua española. Ahora, no existe la palabra buen tratar o bien tratar. No existe la palabra buen trato. Existe la palabra buen o bueno y trato, pero no la palabra buen trato. Entonces ahí se nos ocurrió pensar en preguntarnos por qué no existe esta palabra en la lengua, en nuestra lengua, y allí ahí nos deliramos y hablamos con la RAE y le preguntamos cuándo las palabras eran incorporadas al diccionario. Y la respuesta fue en el año 2011 que las palabras se incorporan al diccionario cuanto más son usadas por la población hispanoparlante. Por eso está la palabra email en el diccionario de la lengua española, está el verbo googlear, pero no está el verbo bien tratar, no está el verbo bien hablar. Y esta idea de hacerlo por la positiva, porque la verdad que cuando uno muestra o hace campañas con un niño con 2 costillas rotas o una niña con un ojo en compota, como decimos vulgarmente, la mayoría de la gente no se identifica con esa imagen. Y esa imagen además genera rechazo. Yo no tengo que ver con eso, yo no hago eso. Ahora zamarreo, tiro del pelo, humillo, denigro, insulto, ninguneo. No le hablo. El tema del silencio, ¿no? Castigo de distintas maneras. En la familia, en la escuela, en el espacio público, en el club, en la biblioteca, en muchos espacios. Entonces, ahí empezamos con una campaña que se decía juntemos firmas, lo hicimos con UNICEF y era que la palabra buen trato se incorpore al diccionario. La verdad que esté en el diccionario, no lo logramos, no está en el diccionario, pero habla del cambio cultural, porque el lenguaje construye subjetividad. Y si la palabra buen trato no existe es porque todavía no usamos la palabra buen trato y usamos más la palabra maltrato. Y eso no es cualquier cosa.